Me acosté con el ladrón que entró a mi casa. Se llevó todo y ahora hasta el juez dice que yo soy la culpable. Mi esposo me echó a la calle como si yo no fuera la víctima. No sé cómo empezar esto sin sonar como una completa tonta. Tal vez lo sea, pero bueno, a lo mejor no lo merezco tanto como ustedes creen. Pero sigo dándole vueltas y no puedo dejar de pensar en cómo una sola decisión, pudo haber provocado tanto desastre. Simplemente me acosté una vez con él, no puedo creer que me haya costado tanto. Estoy sentada ahora en la casa de mis padres, sin saber si llorar o gritar. Me cuesta dormir, me cuesta comer, y aunque no sé si hice algo mal, no puedo evitar pensar que también fui la víctima en esto. Todo empezó un día cualquiera. Volví de trabajo como siempre en bus. La cosa era una tarde normal, como cualquier otra. Estaba cansada, con los audífonos puestos, mirando por la ventana, tratando de no pensar en nada. El bus no iba tan lleno, la verdad, así que había espacio suficiente como para que no me tocara con nadie al lado. Todo estuvo tranquilo hasta que de repente, en una de esas paradas, subió una persona un poco sospechosa. Era un tipo con una capucha negra colocada. La verdad, no le di importancia al principio, pero se sentó al lado mío, y fue entonces cuando sentí que algo frío tocaba mi muslo. Una navaja, ni siquiera la sacó mucho, apenas lo suficiente como para que yo la viera. Sin mirarme me dijo con voz baja: «Tranquila, no te muevas, dame todo, celular, cartera, lo que tengas y no hagas ningún escándalo». Se me congeló la sangre, no sabía qué hacer, tenía miedo, mucho miedo la verdad, pero entonces, por alguna razón que no sé por qué y la verdad no es muy importante, recordé un video que vi hace tiempo. Decía que si alguna vez encontrabas en una situación así, una forma de salir era fingir que te desmayabas, pero no cualquier desmayo, uno muy exagerado, algo que llame mucho la atención de todo el mundo a tu alrededor, algo que haga que los demás volteen sí o sí a verte. Y bueno, lo hice para llamar la atención de los demás, y el ladrón se puso muy nervioso. No sé en qué momento decidí hacerlo. Solo me moví, me golpeé contra la ventana, solté un pequeño grito y dejé que mi cuerpo se derrumbase completamente contra el asiento. Pero eso sí, nunca dejé de sostener lo más fuerte que pude en mi cartera. Cerré los ojos, me quedé completamente quieta, escuchaba voces, pasos, murmullos, sentí como que alguien me tocaba el brazo. Luego una señora empezó a hablarme, a sacudirme un poco. Me acercaron algo con un olor bastante fuerte, creo que era un perfume. Abrí los ojos lentamente, como si recién despertara. Todo era confuso, sentía que estaba en una película y la verdad es que todo se sentía surreal, fingiendo frente a todo el mundo. Pero lo más impactante fue que cuando me incorporé y miré a mi costado, el tipo ya ni siquiera estaba, había desaparecido, ni siquiera sé en qué momento se fue. Nadie más parecía haberlo notado, solo estábamos enfocados en mí y muy preocupados. La señora me ofreció agua, me preguntó si tenía epilepsia o si me había sentido mal antes. Dije que no lo sabía, que probablemente era por el calor o porque no había comido en todo el día. Agradecí 1000 veces, bajé mi parada como siempre y caminé hacia mi casa. Me sentí un poco nerviosa, pero al mismo tiempo estaba orgullosa de lo que había logrado. Por lo menos no me habían asaltado ese día. Todo transcurría relativamente tranquilo hasta que cuando estaba por cruzar la última cuadra, escuché una voz detrás de mí. «Oye, ¿estás bien?», me dijo. Me giré de golpe. Era él, el tipo de la capucha, el que me puso la navaja en la pierna. Lo reconocí al instante. Me quedé petrificada, no sabía qué hacer, aunque ahora ya no tenía puesta la capucha como antes. Me paralicé, pensé que iba a hacerme daño, que venía a terminar lo que no pudo terminar en el bus, pero no. Se acercó tranquilo, se quedó a un par de pasos y levantó las manos como queriendo calmarme. «Perdón, no quise asustarte, solo te seguí porque me preocupé mucho por ti. Nunca quise que te pasara nada malo. Cuando te desmayaste me asusté mucho más de lo que tú crees, te lo juro». Yo no sabía qué decir, seguía con el corazón a 1000, pero su tono era tan diferente al del bus. Su voz sonaba suave, su cara joven de unos 30 y pico, ojos bastante claros de esos que te llaman la atención. Y aunque odiaba lo que había hecho, había algo en él que me desarmaba por completo. «Estoy bien», dije apenas. Él se disculpó una vez más y dijo algo que sinceramente no recuerdo, no le presté mucha atención. Pero en ese momento me hizo reír bastante. Se le veía algo nervioso, pero también bastante sincero. Y sin poder evitarlo, le conté todo, le dije que no me había pasado nada y que fue puro teatro. Me arrepentí al instante, pensé que se enojaría, que me diría algo feo o que ahora sí quería robarme.
pero en lugar de eso, simplemente se puso a reír a carcajadas. ¿Lo dices en serio? Yo creí completamente lo que pasó. Me asusté de verdad. En verdad creí que te había pasado algo y con lo hermosa y guapa que estás. Seguro que eres actriz. No sé por qué, pero esas palabras me derritieron. Quedé en shock. Pero él tenía ese tipo de carisma que te atrapa. Terminamos hablando unos minutos más. Me dijo que se llamaba Esteban. No explicó mucho de su vida, solo que hacía trabajos rápidos, que no era malo, que solo buscaba sobrevivir, que no le gustaba la violencia, de hecho, solo hacía esto por vivir. Yo debí haberme ido, alejarme y no mirar atrás, pero cuando me pidió mi número, simplemente se lo di. No sabía qué hacer. Él lo anotó en su celular y me dijo que no me molestaría si no quería, que solo quería asegurarse de que yo siguiera bien. Los días siguientes fueron raros. Pensé que no me escribiría, pero sí lo hizo. Me mandaba mensajes cortos, con emojis, con fotos tontas, nada vulgar ni agresivo. Me decía cosas tipo: ¿ya almorzaste, actriz? Hoy me acordé de tu dramática caída y me reí solo bastante. Fue impresionante, la verdad. Y yo respondía, no debía hacerlo, pero lo hacía cada vez y con más ganas. Me sentía halagada viva como hace tiempo no me sentía. Mi esposo y yo llevábamos años casados, pero ya todo era rutina. Él llegaba tarde, cansado, muy cansado de hecho, y yo me dormía antes de que terminara de contar su día. En la cama, ¿para qué contar que ni siquiera hacíamos algo desde hace meses? Un día, Esteban me propuso de quedar en algo. Dijo que si no quería lo entendía, pero que si aceptaba, llevaría una bebida fría y hablaríamos sobre cómo él pensaba de mí y de cómo casi me muero ese día. Solamente me reí y acepté la invitación. Nos vimos en un parque cerca de mi casa. Charlamos, reímos y me sentí nerviosa, pero cómoda a la vez. Justo cuando ya estaba por regresar a mi casa, él me detuvo. Ya que estábamos por ahí, él tomó mi mano y me dijo que nunca había conocido a alguien tan especial como yo, y nos besamos. Volví a casa con el corazón latiendo a 1000. Esa noche, mi esposo llegó tarde, como siempre. Ni siquiera se dio cuenta de mi cambio de humor, y cuando Esteban me escribió para decirme que aún no podía dejar de pensar en el beso, no dudé en responder. No pasó mucho tiempo hasta que terminé llevándolo a la casa. Ya que mi esposo no volvía hasta la noche, pues no había problema. Yo regresaba en las tardes. Esteban, al contrario de mi esposo, era muy impulsivo, intenso, apasionado, todo lo contrario a lo que yo tenía en mi casa. Me acosté con él una vez, luego una más, luego otra más y así hasta que, bueno. Y aunque sabía que estaba mal, que estaba jugando con fuego, no podía detenerme ahí. Esteban era puro ardor y yo llevaba años congelada. Una mañana me levanté como siempre. Mi esposo ya estaba vistiéndose para salir al trabajo y yo apenas me estaba arreglando. Ya que la rutina era siempre la misma, él me dejaba en la parada del bus y yo iba directo a mi trabajo. Bueno, todo era relativamente normal. Ya era parte de la costumbre. Hasta que antes de salir, busqué mi llavero en la cartera y no estaba. En los bolsillos, en todo lugar, incluso en la mesita de noche. Y no había nada. Le dije que no encontraba mis llaves a mi esposo, que seguramente las había dejado en alguna parte. Él me dio su copia y me dijo que él se las devolviera por la noche, que yo regresaría primero a casa. No le di más vueltas. Durante el día pensé varias veces en Esteban, le escribí un mensaje simple. «Hey, ¿estás ahí?» Y la verdad, no me respondió. No me preocupé demasiado. Al principio pensé, ¿estará ocupado? O tal vez durmiendo, quizás robándole a alguien. Pero a eso del mediodía, ya sentía esa ansiedad que no sabía si era deseo o costumbre. Lo llamé una vez, otra más, y otra y no contestó. Hubo un silencio total. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero no podía. Había algo raro, una sensación en el estómago, pero no era hambre ni cosquilleo, no sabría describirlo. Era de esa clase de presentimiento que no puedes explicar, que te deja inquieta. Pensé en 1000 cosas, que se había aburrido de mí, que se había sentido culpable o que simplemente estaba jugando conmigo, y aún así yo solo quería verlo. Salí del trabajo y regresé a casa pensando en él, preguntándome si simplemente aparecería o estaría por la zona, pero no lo vi. Sin embargo, cuando llegué a casa y abrí la puerta, el mundo se vino encima mío. Me quedé en el marco de la puerta sin avanzar. Me tomó varios segundos entender lo que veía, o más bien lo que no podía ver. El televisor ya no estaba, los muebles tampoco, ni siquiera los sillones, la alfombra incluso se habían llevado la lámpara y no había rastro de nada en la casa. Entré como una sonámbula, mirando en todas direcciones. La cocina
Estaba totalmente vacía. Se llevaron hasta la licuadora, la computadora de mi esposo, la impresora, hasta los cuadros de las paredes. Solo quedaban el armario empotrados, la cama sin colchón y el refrigerador había sido saqueado en medio de la sala, desenchufado y tirado por ahí como si simplemente al último momento se hubieran arrepentido. Me temblaban las manos, me apoyé contra la pared, intenté respirar, llamé a mi esposo y él me contestó. ¿Qué pasó, querida? Fue lo primero que me dijo confundido. No hay nada en la casa. Simplemente no hay nada. Se llevaron todo. Espera un momento. ¿Cómo que no hay nada en la casa? No supe qué responder. Solo podía repetirle que todo estaba vacío y que no había nada. Que se llevaron todo. Él llamó a la policía. En menos de media hora ya estaban en mi casa. 2 oficiales revisaban todo. Tomaban notas. Uno de ellos incluso inspeccionó la puerta. No hay señales de fuerza, nadie forzó la entrada. ¿Están seguros de que cerraron bien la casa? Quise gritarle que no era estúpida, pero simplemente le dije, sí, estoy muy segura. Cerré la puerta con llave, incluso usé la llave de repuesto que me dio mi esposo en esta mañana. Y ahí fue cuando lo entendí todo. O más o menos empecé a entenderlo. Esteban fue un pensamiento automático, como un relámpago. Me tambaleé ligeramente y me senté al borde del jardín. Mi esposo me miraba confundido y la policía también. Y entonces, como si la vida quisiera hacer todo más humillante, apareció mi vecina. La señora Gloria, la vieja chismosa de la cuadra, la que siempre estaba ahí y salía a barrer en la vereda y se sabía todos los movimientos del barrio. «Ay, qué pena con ustedes», dijo con ese tono fingido de preocupación. «Yo vi todo. Bueno, no que fuera un robo. La verdad, llegó un camión grande de esos de mudanza y bajaron varios muchachos. Estuvieron como 2 horas sacando cosas, se lo llevaron todo». ¿Y no se le ocurrió llamar a la policía? Le grité fuera de mí. Vio cómo se llevaban todo y no hicieron nada. Ella me miró directo, con una media sonrisa, como quien se guarda un as bajo la manga. «¿Por qué debería hacerlo? El que dirigía todo era el mismo joven que tú traes por las tardes. Ese de los ojos claros. Me saludaba cada vez que venía, era muy amable. Me dijo que ustedes estaban separados y que tú le habías autorizado a recoger tus cosas antes de que tu esposo regresara. Eso fue lo que me dijo». Sentí que me abrían el suelo en medio de mi todo. Mi esposo me miró como si estuviera viendo por primera vez a la mujer con la que dormía. Su rostro no tenía comparación, solo rabia, humillación. La policía solo intercambió miradas. Todo tenía sentido. No había entrada forzada, todo apuntaba a una cosa. Yo metí a alguien a la casa, yo le abrí la puerta y le di acceso, yo lo traje. No pude decir nada. No tenía defensa, mi esposo no gritó, tampoco me insultó. Solo llamó a un cerrajero frente a los policías. Mandó a cambiar la chapa y esa misma noche me sacó de la casa. No tenía dónde ir. Mis padres me regañaron y me recibieron a regañadientes. Pero no fue una bienvenida. Fue más bien una acusación silenciosa. Mis papás no dijeron absolutamente nada directamente, pero sus gestos y su forma de mirarme, su tono como si yo hubiera sido la única culpable en esta situación, como si lo que pasó fuera porque yo quise que pasara, como si yo me mereciera todo lo que me estaba pasando ahora mismo. Y yo, mientras tanto, solo podía pensar en una cosa. Esteban me robó todo, se metió a mi casa, me engañó, me sedujo para que pudiera tener acceso. Todo para robarme. Se ganó mi confianza y luego se llevó hasta el último rincón de mi vida. Ni siquiera respondió mis mensajes, ni uno. ¿Qué les puedo decir? Nunca más volví a ver a Esteban. Y ahora estoy afuera de la casa que ayudé a construir. Fuera de la vida que, con errores o no, era también mía. Y nadie, absolutamente nadie, quiere entender cómo pasó todo. Todos me culpan a mí. Actualización. No sé por qué sigo escribiendo esto, tal vez porque sigo esperando que alguien, al menos una persona, entienda que yo también soy víctima aquí. Que bueno, cometí errores, no lo niego. Que bueno, fui ingenua, tal vez débil, un poquito tonta, si quieren verlo así. Pero eso no justifica lo que pasó después. Porque ahora no solo Esteban me robó, también lo hizo mi ex esposo. Y lo que más me duele es que todo el mundo lo aplaude como si él fuera una especie de santo mártir al que traicionaron, cuando en realidad no le importó pisotearme en el suelo con tal de quedarse con todo. Desde que volví a casa de mis padres, todo se ha ido a... Bueno, todo el mundo se ha puesto en contra mía, incluso mis padres. Mi familia me trata con indiferencia, como si fuera una vergüenza en que ni siquiera quieren esconder. Y mis amigas, bueno,
¿Qué amigas? No tengo amigas. Estoy absoluta y completamente sola en esta situación. Apenas supieron lo que pasó, se alejaron de mí. Algunas dejaron de responder mis mensajes, otras me esquivaron con lástima, pero no han vuelto a invitarme a absolutamente nada, ni siquiera para consolarme. Y luego están los comentarios. Están ustedes burlándose de mí, me insultan y me dicen que me lo merezco, que fui un infiel traidora, un idiota y que ahora me hago la víctima. ¿Qué esperaba? Era un ladrón, obviamente me iba a robar y tal vez sí. Y eso es lo que más rabia me da, porque sí, yo sé que me equivoqué, admito mi error desde un principio. No he venido aquí a hacerme la inocente, pero parece que todos han olvidado lo más importante. Soy víctima de un asalto. Creo que es lo más importante. Alguien me manipuló, se ganó mi confianza y entró a mi casa a vaciar todo. Y al echarme la culpa solo a mí, le están dando carta blanca a este tipo como si él no tuviera responsabilidad, como si Esteban fuera un justiciero o un vengador que me castigó por mis pecados. Pero no lo es. Esteban es un ladrón, un delincuente, uno que me usó, me sedujo y luego me dejó sin nada. Y aún así, ustedes solo vienen a ver a una mujer infiel y entonces merezco todo esto, ¿no? Todo lo demás se borra. No importa que yo también haya perdido, no importa que me hayan engañado, que hayan vaciado mi casa y que esté en la calle ahora mismo, figurativamente hablando, pero bueno, ustedes me entienden. Pero lo peor de todo es que lo que más me enfurece es mi ex esposo. Yo intenté arreglar las cosas. Desde la casa de mis padres traté de hablar con él, le escribí, le pedí que me perdonase, que habláramos con calma, que tratáramos de llegar a un acuerdo justo. Le dije que yo también quería encontrar a Esteban, que me ayudara a denunciarlo, a recuperar lo que pudiéramos. Pero él no quiso escucharme. Desde el principio solo buscó destruirme. Fue directo a su abogado, presentó una demanda de divorcio acelerada, me quitó acceso a todo, a las cuentas, a los documentos, a la casa, me bloqueó de todo lado. No solo se negó a hablar conmigo, me mira como si yo hubiera planeado todo esto que nos pasó. Y el juez les creyó. Su abogado presentó todo de forma muy sucia, manipulando cada prueba que pudo, haciéndome parecer como una criminal. Dijeron que fue mi negligencia la que ocasionó el robo y que yo metí a un delincuente en la casa sabiendo lo que era, que no tomé ninguna precaución. Y con eso lograron su objetivo. El juez dictaminó que los bienes robados presentaran mi parte del matrimonio. Como si un televisor, una computadora y un juego de muebles viejos valieran lo que vale la mitad de la casa en la que vivía. Como si eso fuera equitativo. Yo alegué todo a que había sido una confusión y que habíamos construido todo esto entre los dos. Que desde el principio, cuando compramos el terreno, pusimos el dinero a partes iguales, trabajamos duro los dos para construir la casa en la que estábamos viviendo. Y que yo me sacrificaba también, que pagué cuotas, que ahorré y que hice mi parte. Pero nada de eso importó. La sentencia, los objetos que se llevaron, todos adquiridos durante el matrimonio, se consideran parte del patrimonio común. Y como fue mi culpa, el juez me dijo que simplemente es mi culpa y que eso representaría la mitad que me correspondía. Y aún así, aquí estoy. Perdí todo. Mi ex esposo se quedó con la casa y yo, que también luché por esa casa, que la vi crecer desde los cimientos, ahora no tengo nada, ni siquiera una habitación propia. Lo peor es que todos lo celebran. Mis padres dicen que es lo que me toca, que aprenda la lección como si yo fuera una niña a la que hay que castigar. Mis conocidos dicen que menos mal que el juez actuó con justicia, como si la justicia fuera a dejarme sin techo. Y bueno, ahora me toca leer sus comentarios diciéndome que fui una estúpida. Y pues bueno, tal vez sí me lo busqué. Me dejé llevar, fui débil, me equivoqué. Que bueno, yo no planeé que todo esto pasara. No sabía que Esteban era un ladrón profesional. No sabía que todo esto era por interés. Yo creí que le importaba, que me entendía. Y me engañó. Y no solo me robó las cosas de mi casa, me robó el juicio de los demás, me robó la oportunidad de explicarme. Y mi ex esposo, ese hombre frío, apagado, que apenas dirigía una palabra, no le interesó nada más que hacerme pagar. No buscó justicia, buscó venganza y lo logró. Así que aquí estoy, rodeada de recuerdos que no me consuelan, viendo cómo se esfuman años de esfuerzo y sacrificio, viendo cómo todos me apuntan con el dedo como si yo fuera la única culpable de todo, como si hubiera sido un plan maestro de terminar traicionada, engañada y sin nada. Y ahora, ¿qué me van a decir? ¿Que no soy la víctima? Claro que lo soy. Carajo. Spider-Chems. Hey tú, alto ahí guapo, ¿qué crees que estás haciendo? Dale like al video, comenta un comentario en la cajita de comentarios y suscríbete al canal si te gustó este video.